Escuchamos mucho y sabemos que Dios es un Dios totalmente misericordioso y totalmente justo. Pero ¿cómo entender esto? ¿Será que a veces es justo y en otras ocasiones misericordioso? Algunos dicen que es misericordioso mientras estamos aquí, pero el momento de llegar al juicio la misericordia queda de lado y es nada más justicia. ¿Cómo comprender este misterio de misericordia y justicia en Dios, que es de suma importancia para nuestra vida cristiana? Porque si dejamos de lado la misericordia y creemos que Dios es solamente justicia, entonces nos daremos una imagen de un Dios que es castigador, de un Dios que premia si haces bien, pero más bien castiga si obras mal, lo cual es obviamente errado. O por otro lado, dejamos la justicia de lado y decimos, no, Dios es solo misericordia y corremos un riesgo igual de grande al abusar de su misericordia. ¿Cómo comprender esto? Hay un evangelio bellísimo que nos ayuda a entender este misterio de justicia y misericordia en Dios. Es el capítulo 20 del evangelio de San Mateo, desde el versículo 1. Creo que todos lo conocemos muy bien. El evangelio trata de una parábola que Jesús nos dice, donde hay un dueño de una viña que llama a trabajadores a distintas horas del día. Entonces, llama a unos a la primera hora de la mañana, a otros a media mañana, al mediodía, a media tarde y a otros al finalizar la tarde, cuando faltaba nada más una hora para que se termine la jornada laboral. Lo que es curioso es que Jesús nos dice que el dueño de esta viña, el propietario, se ajusta, es decir, queda con cada uno en pagarles un jornal o un denario, que era justamente lo que se ganaba por un día de trabajo, lo cual es muy raro, porque al que trabaja todo el día, el dueño de la viña le paga un denario, pero al que trabaja tan solo una hora, el dueño de la viña le paga también un solo denario. Al que trabajó la mitad del día, en lugar de pagarle medio denario, dice no, también le voy a pagar un denario. Pero entonces, hay un detalle todavía más profundo, porque creo que ya te vas dando cuenta por dónde ve esto la justicia y la misericordia en Dios. Pero hay un detalle que todavía nos deja ver esto un poco más. Te voy a leer esta parte, pero voy a tomar el versículo 8. Al atardecer dijo el dueño de la viña a su administrador: llama a los obreros y págales el jornal, el denario, empezando por los últimos hasta llegar a los primeros. ¿Te diste cuenta el detalle? No los paga en el mismo orden que los llamó. A los primeros les va a pagar hasta el final y a los del final les va a pagar primero. Entonces veamos qué ocurre. Vinieron pues los de la hora undécima, es decir, los de la última hora, y cobraron un denario cada uno. Al venir los primeros pensaron que cobrarían más. Sin embargo, también ellos cobraron un denario cada uno. Y pues sabemos bien cómo somos las personas humanas. Tras cobrarlo, se quejaron con el propietario y le dijeron: estos últimos no han trabajado más que una hora y resulta que les pagas lo mismo que a nosotros, que hemos aguantado el peso y el calor del día entero. Y es aquí donde está esta maravillosa enseñanza de Jesús. Jesús nos pone esta parábola y paga a todos por igual, no importa a la hora a la que hayas llegado. Pudiste haber llegado a la primera hora o a la última hora, Jesús paga a todos por igual, pero todavía hay más. El propietario de la viña parece ser que quiere que los de la primera hora se den cuenta que cobran lo mismo que los de la última, porque paga a los de la última primero y luego a los de la primera, como diciendo, para que se den cuenta que aunque trabajaron una hora, ustedes trabajaron todo el día, a todos pago por igual. Y es allí donde Dios nos muestra que su justicia es su misericordia, es lo mismo. Déjame explicarlo un poquito más. Para nosotros justicia es pagar a cada uno según su obra o según lo que merece, dar a cada uno lo que merece. Esa es la definición un poco común que humanamente tenemos de justicia. Pero la justicia en Dios obviamente no es como la nuestra, porque Él es Dios. La justicia en Dios no está en dar a cada uno lo que se merece, porque si no, tal vez ni tú ni yo estaríamos, seguramente no estaríamos aquí. Dios es justo cuando se mantiene fiel a su intención. Eso también es justicia. Si yo le digo a mi hijo: si acabas la tarea, los deberes, puedes ir a jugar, soy justo si los acaba y entonces puede ir a jugar. Soy injusto si los acaba y digo: no, también ahora tienes que arreglar tu cuarto antes de salir a jugar. Eso sería una injusticia. Pero si me mantengo fiel a mi intención, es decir, si terminas tus deberes, puedes ir a jugar,
Entonces, lo que va a ocurrir, o donde hay justicias que sí los termina, juegue. Pues bueno, Dios hace lo mismo. Con cada uno de ellos había pactado en pagar un denario, un jornal. A los de la primera hora, tanto como a los de la última. Dios es justo al mantenerse fiel a su intención. Paga a los de la primera hora el jornal que había quedado, y a los de la última hora les paga el mismo jornal que había quedado. Y allí es justo, porque paga a cada quien según su intención, según con lo que cada quien había pactado. Pero además, allí también es misericordioso, porque paga a todos por igual, independientemente de si llegaste al principio o al final, lo cual para con los últimos lo hace misericordioso, sin quitar su justicia para con los primeros. Pero fíjate bien, porque Dios es increíble y todavía hay más. Claramente es una parábola. Y entonces sí, la parábola nos habla del denario, pero obviamente es una parábola que nos habla de la vida eterna. Porque fíjate bien cómo va a responder Jesús frente a la queja de aquellos que han dicho que por qué les paga por igual. Tras cobrarlo se quejaron con el propietario. Es el versículo 11 del capítulo 20 de San Mateo. Le dijeron: estos últimos no han trabajado más que una hora y resulta que les pagas como a nosotros, que hemos aguantado el peso y el calor de todo el día. Pero él contestó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No te ajustaste conmigo en un denario? Pues toma lo tuyo y vete. Por mi parte, quiero dar a este último lo mismo que te he dado a ti. Justicia y misericordia en Dios son la misma cosa. Pero decíamos que esto tiene que ver con la vida eterna. Entonces, si tiene que ver con la vida eterna, Jesús se va a mantener fiel a su intención. ¿Y cuál es la intención de Dios? Nos dirá San Pablo en una de sus cartas. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Esa es su intención, lo vemos muy bien desde la creación. Dios quiere que todos nos salvemos. Y para mantenerse fiel a su intención, Dios hará todo lo que esté en sus manos para salvarnos. Incluso enviarnos a su propio Hijo para que muera por nosotros en una cruz y podamos nosotros tener vida eterna. Pues tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Dios se mantiene fiel a su intención, dándonos todos los medios posibles para salvarnos. Y eso a la vez es una enorme justicia de Dios, pero hacia nosotros es la misericordia la más grande que hay. Porque incluso a su mismo Hijo nos lo ha dado. Ha muerto en una cruz, nos ha dado la gracia, la iglesia, los sacramentos. A su madre nos ha hecho hijos suyos. ¿Para qué? Para mantenerse fiel a su intención de que eternamente habitemos con Él. Pero todavía hay más, es que la palabra de Dios es fascinante. Esto tiene una implicación todavía más grande en nuestras vidas y una alerta de ten cuidado. Ten cuidado de creer que otros tienen menos gracia que tú. Ten cuidado de que si ves a alguien hacer algo o conoces de alguien que su vida tal vez no es tan buena o tal vez tiene un poco más de errores que la tuya, que la nuestra, ten cuidado de no juzgar, de no decir, no, es que esa persona seguramente no tiene gracia, es que esa persona Jesús no le ha dado su gracia, es que tiene que hacer esto y aquello como yo, ir a misa, rezar y etcétera, etcétera, para tener su gracia. Cuidado. Porque Dios ha pagado a todos por igual. No importa si llegaste a la primera hora o a la última. Porque Dios es un Dios justo que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Cuidado, nos llevamos una sorpresa al darnos cuenta que todos han recibido la misma gracia que nosotros. Y peor aún, cuidado, nos quejamos de que esto es una injusticia. Porque entonces Jesús nos responderá, como ha respondido el dueño de la vid, a aquellos que han llegado a la primera hora y se han quejado de que por qué han tenido la misma gracia que los que llegaron a la última, si se han esforzado más, que puede ser algo que nos puede pasar. ¿Cómo este va a tener la misma gracia que yo, que me he esforzado más, que he rezado más, que he hecho más sacrificios, que he ayunado más? Mucho cuidado, porque fíjate bien lo que Jesús les va a decir. Después de decirle que qué injusticia le hace, Jesús le va a decir, pues toma lo que es tuyo y vete. Por mi parte, quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿Es que acaso no puedo hacer con lo que es mío lo que yo quiero?
¿O te vas a quejar porque yo soy bueno? Mucho cuidado de quejarnos y de no poder ver al otro como Dios lo ve, de quejarnos de que todos tengamos la misma gracia. Mucho que decir, ese no debería comulgar, ese de allá, ese no debería rezar, no debería ser ministro, no debería ayudar, lo que sea, porque yo conozco su vida. Mucho cuidado. ¿Qué acaso no puedo hacer con lo que es mío lo que yo quiero? ¿O te vas a quejar porque soy bueno? Que en estos días podamos reflexionar en estas enormes palabras de Jesús para buscar hacer de nuestro corazón tan misericordioso como el suyo, porque recuerda que el premio no era el denario. La parábola no se trata del denario, así como la vida cristiana no se trata de hacer muchas cosas para llegar al cielo. No se trata de lo que vamos a recibir. Lo que no entendieron los de la primera hora era que su premio, su gozo, era haber pasado con el dueño de la vid todo el día, mientras que los de la última hora nada más pudieron compartir con él un día. Nunca se trató del denario. La vida cristiana nunca se trató del cielo. La vida cristiana se trató de aprender a vivir del gozo de poder estar con Jesús toda la vida y por la eternidad. Que Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima.